molestia por las declaraciones del diputado Jorge Tarut. ¿Se habrá filtrado finalmente el fallo de La Haya? ¿A qué se debe este triunfalismo? Nos acompaña hoy un especialista, un analista internacional, Guillermo Holzman, Felipe Vidal también y Alejandra Valle, para comenzar el programa del día de hoy, en el que queremos saber, ¿es real esta filtración, Guillermo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad que la filtración es muy poco creíble. Primero por lo que es el prestigio de la Corte Internacional de La Haya, la forma de trabajo que tienen los jueces y la manera en la cual finalmente se redacta un fallo cuya versión final no es conocida hasta días antes en la cual se va a emitir. Guillermo, pero tú muy bien conoces a Jorge Tarut. Ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara mucho tiempo, y cuando él habla de esto, pareciera que tiene mucha convicción, y además lo interpreta respecto al triunfalismo que hay en Perú. O sea, lo que hace el diputado Tarut la práctica es deducir que en virtud del triunfalismo de que Alan García, expresidente de Perú, llame a abanderar las calles, de que varios medios de comunicación, incluso varios políticos, establecen de que Perú le va a ir muy bien en el resultado del fallo. Él deduce que en virtud de eso hay una sospecha para él de que habría algún tipo de filtración de parte de lo que es la sentencia. Ahora, en ese sentido, ¿cómo se puede entender este sentimiento de triunfalismo que existe en el Perú? Incluso veíamos a un expresidente que llamaba a todo el pueblo peruano a poner las banderas en sus casas. A ver, yo creo que Alan García se quiere apropiar de lo que es el fallo que va a estar en La Haya, y él apuesta, yo creo que razonablemente además, a que le va a dar algún tipo de ventaja o algún tipo de terreno adicional a lo que hoy día tiene Perú en términos de soberanía marítima. Particularmente estoy hablando del triángulo externo, que son aguas actualmente internacionales y que en virtud de reconocerse la zona económica exclusiva medida en forma perpendicular a la costa, claramente le estaría siendo asignada a Perú. Guillermo, perdónale un segundo. ¿Sí? Con respecto a la ciudadanía, ¿la gente tiene que estar preocupada a 13 días del fallo? ¿Cuál es la actitud que debemos tener tanto en Chile como en Perú ante el inminente fallo de La Haya? Yo creo que la actitud que hemos tenido hasta ahora, por una parte, han pasado prácticamente un poco más de 6 años donde no ha pasado nada entre ambos países, que hubiese sido la ocasión para poder haber cortado justamente cualquier tipo de iniciativa jurídica o en la Corte de La Haya. A 13 días lo que queda es esperar el fallo, asumir el fallo, acatarlo y ver cómo se implementa. Pero ¿sabes lo que sucede? Que yo entiendo también a la gente que vive en Iquique, por ejemplo, que de repente ven que de los 2 barcos que estaban en la costa ahora hay 8, que saben que los F-16 los ven pasar por el cielo y saben que están acuartelados ahí, que la gente que está, la familia de militares no pueden tomarse vacaciones los militares. Entonces la gente empieza a generarse como un ambiente que es un poquito tenso. A ver, seamos sinceros. Sí. Yo lo digo desde lo más profundo de la guata, digamos, no nada de conocimiento sobre política internacional, quizá. A ver, cuando hay fallos que son sensibles a la historia de ambos países, como el caso de Chile y Perú, es obvio de que las Fuerzas Armadas se encuentran preparadas para cualquier tipo de decisión política. Y no quiere decir que vamos a ir a la guerra ni que vamos a hacer un ataque. Perú está haciendo exactamente lo mismo. No es que Chile esté solo acuartelado o que Chile esté tomando alguna algo normal, sino que no, es en situaciones en las cuales se reconoce por ambos países que es una situación difícil, es una situación de tensión que está manejada políticamente, y es la razón por la cual los presidentes se juntan con los partidos, se juntan con los medios de comunicación para tener una sola visión y justamente evitar cualquier tipo de acción que pueda llevar a una escalada. Escuchábamos ahí, no, por ejemplo, a las personas que estaban en la calle, que las entrevistaban y decían, hemos escuchado que es como una segunda guerra del Pacífico. Cualquiera de nosotros que escucha eso, claro, eso es alarmismo exagerado, ¿verdad? No podemos estar tranquilos. No, eso es exagerado, absolutamente. De hecho, yo diría, a ver, hay que tener claro, cuando 2 países van a tener algún tipo de enfrentamiento bélico, primero hay preparaciones que son distintas a las que tenemos ahora. A ver. Ahora, significa que hay despliegues diferentes, hay despliegues ofensivos. Cuando tú tienes a aquellos que han jugado a la guerra naval, qué sé yo, este juego que tú tienes o a otro o estrategia, cada vez que tú vas a hacer un ataque haces un despliegue diferente. Y ese despliegue mira, diferente, qué interesante que eso lo sepa la gente. Porque... Y ese despliegue diferente implicaría una posición de las fuerzas militares chilenas de otra manera como están hoy día instaladas. El ambiente, Guillermo, tanto en Santiago como en Lima, es muy distinto al que se vive en las zonas fronterizas, en las ciudades más fronterizas, Tacna o Arica. Nosotros estuvimos en el norte y lo quiero invitar a revisar algunas de las declaraciones de la gente en la que muchos quizás tienen algo de susto o nerviosismo al menos. Mira, veamos. Toda la vida tranquilo, si nunca ha habido problema. Usted mira para el cielo con los peruanos y ve pasar puro avión en Gran Chile. Están todos los capitanes en el Perú. ¿Usted cree que puede pasar algo? Para llegar a un buen acuerdo. ¿Por qué? Porque hay mucha plata de los chilenos invertidos en el Perú. Soy ariqueño. De la República de Arica. Porque nosotros no estamos ni ahí con Chile.
porque nosotros Chile no nos da nada. He visto por internet incluso que han dado la segunda guerra, como un conflicto de la Segunda Guerra del Pacífico en internet. No, eso sobre el tema del Haya. A veces escuchélo ahí en la tienda, dicen, ya ahora va a haber guerra, dicen, ya no van a venir, nos dicen algunas personas. Pero no creo. Y si yo soy diputado y tengo esa información, si soy diputado de la República, creo que sería un desubicado en decir esas palabras, porque un hombre que nos representa a nosotros, sacado por el pueblo, no puede estar especulando, y aunque sea así, el hombre tiene que morir ahí hasta el último día. Por lo tanto, yo le doy un recado a ese caballero que se muerda la lengua, porque eso no se hace. Eso no se hace porque está perjudicando el fallo, está perjudicando la salud de nosotros, que entraríamos a preocuparnos. Claro. Distintas opiniones de la gente del norte, Guillermo. Por ejemplo, el último señor que estaba muy molesto con las declaraciones del diputado Jorge Tarut, que de alguna manera rompe esto que estaba logrando hacer un tema de Estado, en tanto que todos los partidos políticos, todos los parlamentarios estaban todos unidos en un mismo discurso, y Jorge Tarut al minuto que dice que hay una filtración y por eso estaría este aire de triunfalismo en Perú. De alguna manera rompe ese discurso. Sin duda, digamos, el diputado Tarut hace lo que él sabe hacer bien, que es política, y en ese sentido es colocarse en una posición de mayor visibilidad respecto a lo que puede ser el fallo. Y el diputado Moreira también se suma. Exactamente. Pero pues dice que estaba atrás nomás. Ningún fundamento ni jurídico, y te insisto, es muy difícil pensar que hay algún tipo de filtración. No ha habido antes, no lo vimos con Colombia y Nicaragua, ni otros juicios. Para sumar a esto, ayer Jorge Chauson, que ya no es diputado ni nada, ¿no? Dice, me contó un pajarito del RIMAC, esto a través de Twitter, un Twitter público, ¿no? Que Perú ganaría 38.000 kilómetros de mar. Corte no habría validado existencia de tratados. Evo se afila colmillo. ¿Por qué alguien puede poner una cosa como esa? ¿Sí? ¿Tiene alguna credibilidad? No tiene ninguna credibilidad, salvo los escenarios que cada uno como analista puede hacer respecto a lo que puede suceder. Frente a lo que es la sentencia, puede que todo siga igual, puede que Perú gane una parte, puede que el paralelo se mantenga o no se mantenga, tenga modificaciones, que el hito 1 se mueva o no al punto de la concordia que está pidiendo Perú, pero todos son escenarios que son naturales, es decir, claro, no hay certeza ninguna de que cuál de esas cosas va a pasar realmente. Cualquiera de esas cosas que sucediera siempre va a parecer que va a ganar Perú, ¿no? Tengo esa impresión, porque básicamente son ellos los que nos llevan a la corte y los que piden. Es que tú lo has dicho muy bien, cuando alguien te demanda es porque ya tiene una ventaja sobre tu posición que tú vas a reaccionar. Tú vas a defender, ¿no? Exactamente, Chile va a defender, Chile no le está pidiendo nada a Perú. Perú es el que está pidiendo cosas que piensa y sostiene jurídicamente, como lo vimos en el juicio oral, que le pertenecen a ellos, como es el hecho, por ejemplo, de sumarse a la idea de que la zona económica exclusiva se mide no por el paralelo como tienen ahora, sino por la perpendicular. Y es eso lo que genera el cuestionamiento del paralelo como límite. Estamos revisando la prensa peruana, que hay un sector de la prensa peruana que es bastante amarillista, que ya llama a tomar las armas, más o menos, si es que Chile no llegase a acatar el fallo el próximo 27 de enero. Dice Chile, por ejemplo, ya tiró a la toalla, Chile tiembla a pocos días del fallo, Chile tira la toalla en el Haya, y así sucesivamente. Todo esto enrarece aún más el ambiente. ¿Tiene algún efecto real sobre la población, por ejemplo, peruana, o tú dices que es como para vender marketing y nada más? Yo diría que hay un efecto no en la población, sino que en determinado círculo de influencia, digamos, ya sea de tipo nacionalista o aquellos grupos más conservadores dentro de Perú. Pero la verdad es que la ciudadanía, si uno va a Perú, y he tenido oportunidad de estar en más de algún momento en ese país, no hay un sentimiento, digamos, extendido en la ciudadanía antichileno, como tampoco lo hay en Chile antiperuano. Es decir, hay personas que claramente, por historia, se pueden tener mayor o menor preocupación, pero no es una cosa extendida. Es decir, nadie está pensando que va a tener que irse el 28 al regimiento. Pero en ese sentido, por ejemplo, la gente que tiene, los chilenos que tienen comprado paquetes turísticos para vacacionar en Perú en febrero, pueden ir perfectamente. Sí, puede ir perfectamente. Es decir, yo diría una cosa adicional que no siempre se considera. Los conflictos internacionales, si consideramos lo que pasa en Siria, lo que pasa en Palestina israelí, los conflictos internacionales de tipo militar, con uso de armamento militar, requieren también que las potencias estén de acuerdo. Chile y Perú representan más del 40% de la producción de cobre a nivel mundial. Sí. Los principales compradores de cobre son China, Estados Unidos, aquellas justamente potencias de que si efectivamente hay algún tipo de aventura militar por parte de algunos de los países, eso implica un golpe a la economía mundial muy potente y muy fuerte. En consecuencia,
todo el mundo, las potencias también están preocupadas de que no haya ningún tipo de enfrentamiento o de una situación que se salga o genere algún tipo de espiral de violencia indeseada. Guillermo, te quiero llevar un poquito a los escenarios posibles, ¿no es verdad? Se habla respecto a una decisión salomónica que de alguna manera tomó fuerza a propósito de lo que pasó con Nicaragua y con Colombia, ¿no es verdad? Y que eso de alguna manera se tomó y se argumentó respecto a la eventualidad que pasara eso con Perú. Todo hablaba respecto a se moviera el hito, las aguas internacionales, en fin. Respecto a los fallos históricos que ha tenido La Haya en situaciones similares a esto, ¿tiende a repartir para tratar de buscar una decisión salomónica La Haya? La Haya intenta hacer, en primer lugar, hace una lógica de análisis netamente jurídico. Ya. Y ahí el tema jurídico tiene que ver si acaso asume como tratado los acuerdos pesqueros 52 y 54 respecto al paralelo. Okay. Yo quiero saber. El segundo análisis que hace La Haya es que efectivamente la zona económica exclusiva se mide de forma perpendicular a la costa y no por el paralelo. En consecuencia, lo más probable es que eso sea aceptado por la Corte, puesto que eso está en el derecho marítimo internacional actualmente aceptado por todo el mundo. Y lo tercero tiene que ver con el hito, que en términos jurídicos correspondería, según la posición chilena, a una situación zanjada en el Tratado de 1929, puesto que está en tierra, no está en ámbito marítimo, y probablemente ahí la Corte, si sigue ese análisis jurídico, debiera, decir que eso no le corresponde pronunciarse. O sea, bajo tu lógica, de los 3 puntos que reclama Perú, eventualmente uno podría ser el más factible que gane. Exactamente, que es el llamado triángulo externo, que actualmente es agua internacional y que sí tiene un efecto en el tema de la pesca, porque es ahí donde se da la anchoveta, el jurel, es donde la corriente de Humboldt se va alejando de la costa y por lo tanto son aguas cálidas, no son temperadas como sucede en el Caribe, sino que son aguas con una temperatura menor y donde hay bastante profundidad, por lo tanto la anchoveta tiene una capacidad de reproducción mucho más alta y es ahí donde sacan grandes cuotas de ese pez, no solamente por Chile, Perú, sino por Rusia, China, Japón, que vienen a pescar ahí. Guillermo, tenemos muchas dudas, muchas consultas que hacerte, como por ejemplo, ¿por qué en estos momentos nos llegan a nosotros de distintos lados informaciones de familiares de personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas que están diciendo que no pueden pasar a Tacna, que tienen que estar en el norte, que no les dieron vacaciones? Pero también queremos revisar y tratar de entender un poco las declaraciones del diputado Jorge Tarut, que no es primera vez que habla de este tema y levanta polvo. Recordemos que hace un par de semanas aseguraba que había que realizar un plebiscito para saber si la ciudadanía estaba de acuerdo a la hora de aceptar este fallo de La Haya. Mire. Porque este es un caso de importancia histórica, porque si nosotros llegamos a tener, y existe la posibilidad, un fallo que no sea conforme a derecho, un fallo que no respete los tratados internacionales del 52 y del 54, un fallo arbitrario y salomónico, en donde se reparte en territorio chileno, en consecuencia yo creo que todos los chilenos debemos manifestar nuestra opinión para un fallo de esa naturaleza. Guillermo, perdón que somos majaderos, pero ¿cómo se entiende esa agenda? ¿Cómo se entienden esas declaraciones? ¿A dónde apunta Jorge Tarut? Yo creo que apunta a lo que él mismo está mostrando, es decir, a tener una visibilidad y ser un referente respecto a la opinión que se va a tener en el momento del fallo, el día que conozcamos el fallo. Pero esa es el marca de esta unidad que se ha tratado de crear. Eso es una opción que él tiene como político dentro de su estatus como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en su minuto. Pero tal vez, perdona, Guillermo, juega ganador porque si es que la Corte le da razón a Perú, va a alzar los brazos. Y va a decir, vieron que tiene una razón. Yo les dije. Y si la Corte le da toda la razón a Chile, es decir, se mantiene todo igual, nadie se va a acordar de esto. Por lo tanto, a mí me da la sensación que él juega un poco a ganador. Y tanto así que él va solo. Su partido no lo respalda. Bueno, digo yo, él es político y está haciendo su trabajo como político y si él sinceramente piensa que eso le corresponde. Pero sus propuestas son realizables, por ejemplo, esta idea de realizar un plebiscito para ver si los chilenos estamos de acuerdo en acatar el fallo o no. ¿Hay alguna opción de no acatar el fallo? A ver, quizá te lo digo, para una mujer no se puede poner el vestido antes de maquillarse, suponte tú. A veces sí, Guillermo, podemos hacer muchas cosas. Pero en general, o sea, en términos políticos no hay que colocar, digamos, la carreta delante de los bueyes, ¿ya? Si hay una necesidad de un plebiscito, no será primero porque conocemos el fallo, segundo porque conocemos su contenido y tercero porque se vislumbra de que es necesario que pueda haber un plebiscito para modificar algo. Por ejemplo, si la Corte Internacional señala que se le entrega a Perú el triángulo externo y eso es zona económica exclusiva, pero sucede que Perú no ha firmado la CONVEMAR, que es la Convención del Mar, donde está justamente esa situación, pero no obstante en la Constitución peruana se señala de que todas las 200 millas de mar para ello es mar territorial soberano.
no hacen la distinción entre las 12 millas, las 24 que es la zona contigua, y después las 200 millas zona económica exclusiva. Por lo tanto, alegan algo que ellos ni ellos mismos reconocen. Por lo tanto, Perú eventualmente también podría ir a un plebiscito para poder modificar la Constitución y poder justamente dar cumplimiento y acatar el fallo. En consecuencia, el tema de ir a un plebiscito no significa necesariamente que vamos a estar preguntándole si acaso acatamos o no el fallo, sino que estamos adecuando la Constitución, ya sea en Chile y en Perú, respecto a la exigencia que está colocando la Corte. Yo me recibo un mensaje de gente que está en Iquique, ¿no es cierto? Y me dicen, por ejemplo, que lo que ellos sienten es que esta cosilla en el aire, por ejemplo, si un ciudadano peruano sale a celebrar en Iquique, por más amigo que sea, dice, va a quedar la escoba. Y lo otro, en general, asusta que si el fallo es favorable a Perú, ¿qué es lo que va a pasar ahora con Bolivia? Eso es como lo que siente la gente en Iquique, en Arica, que es como el miedo que tienen. De hecho, lo primero que plantea la Ale respecto al miedo de que algún peruano pueda celebrar, Guillermo, se trató ayer en la reunión que hubo en La Moneda, que por primera vez, entiendo, se trató el tema. ¿Y qué pasa si el fallo favorece a Perú? ¿Qué va a pasar con los cientos de inmigrantes peruanos que viven en Chile? La verdad es que ahí se espera de que no pase nada, de que eventualmente si Perú piensa que ha triunfado con el fallo, hay algún tipo de manifestación, pero también se atina todo que en realidad la reacción de los chilenos sea de mesura. No hay una evaluación, yo diría, concreta respecto a cómo se van a movilizar grupos de peruanos o grupos de chilenos. En Chile también hay grupos nacionalistas. Sí. De hecho, en Iquique entiendo que van a poner banderas chilenas ese día en distintas casas. En respuesta a lo que dijo Alan García. Claro, exactamente. Claro, entonces, bueno, ahí tú tienes un poco el rol de los líderes políticos. Alan García fue el que inició la demanda contra Chile. Sí. A Alan García le interesa volver por un tema de política interna de Perú a tener una capacidad de influencia y de negociación en cosas que a Ollanta Humala le importan. Recuerden que Ollanta Humala rompió relaciones con quien era su aliado, Toledo. Toledo, en los últimos meses de su mandato, fue quien finalmente presentó al Congreso la ley de bases, que es la que dio la pauta para que posteriormente Alan García presentara la demanda ante la Haya. O sea, en ese sentido, Guillermo, se puede entender que algunos políticos ocupan precisamente este sentimiento antichileno o llevar precisamente a Chile a la Haya para subir en la encuesta, ser más populares, como lo pasó también en alguna ocasión con Evo Morales antes de que lo llevara a la Haya. Yo creo que eso, digamos, es natural. Comunicacionalmente, hoy día en el siglo XXI es evidente que si tú tienes más minutos en cámara, si logras decir cosas más impactantes... Y logras bajar otros temas importantes como la salud, la pobreza... Tú hablas de mesura, pero la mesura no la tienen ni los políticos, entonces no le vamos a pedir mesura de repente al ciudadano común, que se enardece, y sobre todo cuando escucha declaraciones como las de Jorge Tarut. Exacto, aflorar sentimientos nacionalistas, lamentablemente. Y luego, ¿es realmente Perú tendrá más posibilidad, o sea, Bolivia tendrá más posibilidades si el fallo es favorable a Perú? Para la Corte de la Haya, recordemos que Bolivia va a presentar su argumento en el mes de abril. En esa oportunidad Chile va a decidir si va a la Corte de la Haya o no va a la Corte de la Haya, se acepta o no los argumentos. O sea, recién abril va a ser. Perfecto. Con todo, el caso de Bolivia no es comparable con el de Perú, por una diversidad de razones, pero la principal es que para la Corte de la Haya cada caso es distinto. O sea, cada caso es diferente, por lo tanto se analiza en su mérito. Para los bolivianos, para nosotros puede ser similar, pero para ellos nada que ver. Nada que ver. Por lo tanto, los argumentos